Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la paciencia. Sabemos que es una hora difícil, así que nos han puesto un reto grande, que es hablarles un tema quizá para algunos de ustedes nuevo, pero que creo que los que estamos acá sentados estamos convencidos de la relevancia y queremos inspirarlos y queremos transmitirles por qué estamos convencidos de lo que les vamos a hablar es relevante y todo su talento y recursos debería estar también acompañando lo que nosotros acá estamos tratando de hacer. El panel que vamos a tener ahora es Capital con Propósito, promoviendo la inversión de impacto en la TAM. Como ya presentaron anteriormente, nos acompaña Alfredo Montoya. Alfredo es emprendedor, inversionista de impacto y constructor de ecosistemas. Él es el CEO de Colaborativo. Ahora nos va a contar un poco más de Colaborativo y cómo funciona. Nos acompaña también María Pía Morante. Ella es directora de inversiones de Alive Ventures, donde lidera la originación, estructuración y administración de inversiones con un enfoque particular en Perú. Bienvenida, Pía. Nos acompaña también Jorge Farfán. Él es Venture Partner de KPTL. Es un fondo brasilero con foco en bioeconomía, tecnologías limpias, fintech, private equity y varias otras cosas que ahora nos va a contar. Y por último nos acompaña también Luis Gamboa, cofundador y CEO de Escuela, que es una plataforma educativa móvil diseñada para mejorar la productividad de los trabajadores de primera línea con acceso limitado a tecnología y varias otras cosas que hemos estado ahorita medio conversando. Seguro el modelo, como todos los modelos, va cambiando y ampliando como es natural. Mi nombre es Marisela Vega, yo soy la gerente general de Aliados de Impacto. Aliados de Impacto es una organización que buscamos construir ecosistema. Somos un hijo de Cofide también, la organización que lideró la creación de Aliados de Impacto, que estamos hoy acá. Y bueno, tenemos como misión entonces ayudar a movilizar más capital de impacto, y justo este tipo de espacios agradecemos mucho al PBCC, nos permite visibilizar, como ya les decía antes, porque consideramos que es un tema de relevancia, y hoy vamos a escuchar de boca de inversionistas y de una empresa, una startup, cómo han entrado el tema de impacto y sobre todo cómo no es algo que esté discordante o esté separado del mundo de las startups, del venture capital, que la mayoría de ustedes pertenece a dicho mundo. Vamos a empezar entonces con la experiencia de Alfredo. Entonces Alfredo, además de contarnos un poco de Colaborativo y cómo funciona, ¿cuáles consideras que son los elementos clave para que las startups de impacto en América Latina logren ser escalables? Muchas gracias, Marisela, en verdad, muchas gracias para escucharnos. Es un honor estar en este foro. Mi nombre es Alfredo Montoya, yo soy el fundador de Colaborativo. Somos inversionistas de la TAM. Llevamos ya cerca de 15 años operando y nos enfocamos en hacer inversiones que nos permitan construir la realidad que queremos para todos y todas. Un mundo más justo, más equitativo, más resiliente y principalmente más sostenible. En general, respondiendo a la pregunta que sería cómo podemos hacer que las compañías de impacto puedan ser escalables. Lo primero es entender que los inversionistas de impacto no es que hagamos filantropía, no somos aquí filántropos. Filantropía es una categoría distinta. Nosotros lo que buscamos son compañías que, adicional a buscar un retorno de la inversión, generar ganancias, persigan otros objetivos como la relación que mantienen con las comunidades, la relación que mantienen con el medio ambiente, y que busquen hacer mejor esta dinámica. Parte desde una estrategia de mitigar riesgos para la propia compañía hasta querer resolver problemáticas que existan localmente. Entonces, no es que invirtamos en cosas distintas o no es que hagamos algo realmente diferente, sino adicional a lo que cualquiera de los otros inversores que han escuchado hoy. Nosotros adicionalmente evaluamos otras cosas para tomar esta decisión para invertir, y por ende, cuando invertimos, buscamos potenciar no solamente las ganancias, sino que también haya un crecimiento con respecto al impacto que la compañía está generando. Entonces, una visión un poco más estratégica, un poco más integral sobre cuál es el rol de las compañías en el ecosistema. Entonces, ¿cómo logramos que estas compañías sean escalables? De igual forma que cualquier otra startup, atendiendo retos grandes.
Es muy común que el emprendedor o la emprendedora busque resolver los problemas que están en su entorno y a veces se quede solamente con lo que tiene a la mano y no haga este cuestionamiento de, bueno, ¿cuántas más personas en el mundo están teniendo este problema que les puedo ayudar a que ya no lo tengan? Entonces, lo primero es pensar en grande, entender que estos emprendimientos parten de una problemática y que en esa solución se puede replicar en otros lugares. Entonces, esta visión de más allá de querer ser unicornio, sino de querer resolver problemas a una escala más grande, es el paso número uno para poder realmente escalar. Entender que los retos que vivimos en Latinoamérica son constantes. El mismo reto que tenemos en inclusión financiera existe en Perú, en Ecuador, existe en Colombia, existe en México. Obviamente en cada país hay ciertas diferencias, pero la dinámica es la misma. El reto climático lo estamos viviendo todos. El reto de educación lo vivimos todos, el reto de salud lo vivimos todos. Entonces, no se trata solamente de pensar en cómo puedo yo mejorar mi comunidad, sino cómo puedo construir soluciones que resuelvan problemáticas globales. Y ese es el paso número uno para poder generar un modelo de negocio que pueda ser escalable. Y el segundo, y es para mí uno de los más importantes para todos aquellos emprendedores y emprendedoras que van iniciando, es que entiendan que la tecnología es la mejor oportunidad que tienen para crear soluciones globales. La tecnología les permite poder crecer, les permite poder escalar, les permite que estas soluciones sean más ágiles, sean más eficientes. Entonces tenemos que quitarnos el miedo de usar la tecnología para poder crear soluciones climáticas y soluciones sociales y entender que así como hay startups que no incorporan elementos sociales y de clima y están tomando ventaja de la tecnología, los emprendedores y emprendedoras de impacto también tienen que hacer lo mismo, tienen que montarse en el tema de inteligencia artificial, tienen que montarse en estas nuevas tecnologías y crear soluciones que les permitan, uno, resolver retos globales, acompañados con la tecnología para poder escalar. Muchas gracias, Alfredo. Como mencionas, estamos hablando de inversiones con fines de retorno nuevamente. Todos ellos son inversionistas, exceptuando a José. Buscan fines de retorno, pero están también interesados en que esa inversión contribuya, ¿no? Como mencionaba, estamos frente a múltiples retos. El cambio climático, la falta de agua o el exceso de agua. La COP de biodiversidad acaba de ser en Colombia hace unos días y demostró cómo realmente como sociedad es nuestra obligación como ciudadanos buscar contribuir con alguna de estas problemáticas, y ciertamente la tecnología tiene un rol sumamente importante, es la única manera de escalarlo. Por eso queremos acá ahora inspirarlos a que realmente busquen crear soluciones y todo su talento pueda contribuir a ello. Y allá es muy importante la experiencia que tiene también Alive. María Pía, que además es parte del board, es mi presidenta del Executive Board de Aliados de Impacto, quien ha contribuido por años al país a traer de impulsar el tema de impacto, pero el tema de impacto de la mano del Venture Capital también. También es interesante que puedas contarnos un poco, primero tu perspectiva en cómo viene evolucionando este interés de inversiones de impacto de la mano también de este otro mundo en el que estamos acá inmersos, y también cuáles son esos criterios que ustedes entonces vienen priorizando para poder contribuir a ello. Gracias, Marisela, ¿no? Y feliz de estar acá y contarles un poquito. Yo creo que siempre vale la pena hacer un repaso de como el espectro de capital, ¿no? Porque a veces dentro de inversión de impacto hay diferentes tipos de inversionistas de impacto. En nuestro caso, y somos como inversión estamos más al centro, que se llama inversión temática, y es que para nosotros el impacto tiene que estar arraigado en el modelo de negocio y tiene exactamente el mismo peso que buscar la escalabilidad y la rentabilidad. Si nosotros vemos un modelo de negocio donde el impacto no es core en el modelo y realmente puede existir conflictos, son inversiones que no hacemos como estrategia del fondo. Sin embargo, existen inversionistas de impacto que se conocen más como Impact First, donde van a poder tener términos más flexibles, y se conoce también mucho el capital paciente, si han escuchado antes, ¿no? Y es, puedo mantenerme en una inversión muchos más años porque tengo esa paciencia, porque el tipo del capital con el cual yo me fondeo es un capital paciente que no requiere una rentabilidad muy alta y en un
plazo más estándar al que estamos acostumbrados en los fondos, que son 5 o 7 años. Entonces es importante entender que dentro de inversión de impacto también existe un espectro y hay diferentes fondos y cada uno va a tener diferentes estrategias. Hay fondos que son mucho más como enfocados en impacto social. En el caso de Alive, para nosotros es empresas que apalanquen innovación o tecnología para reducir la desigualdad en Latinoamérica con un impacto en calidad de vida de población de bajos ingresos. Entonces está como muy arraigado al lado social y que lleguen a población de bajos ingresos, y tenemos un componente tecnológico, que no es el caso de todos los fondos de inversión de impacto. En nuestro caso es equity, hay fondos de deuda. Entonces, lo primero creo que enseñanza es para el ecosistema de entender con qué tipo de inversionistas están hablando, y sí ha habido definitivamente una evolución. O sea, cuando yo inicié en el mundo de inversión de impacto hace un poco más de 7 años, y estábamos lanzando el primer fondo, íbamos a levantar capital, visitamos N inversionistas, tocaba, y digamos, hasta ahora toca, ¿no? Pero la brecha de conocimiento era mucho más evidente de qué es inversión de impacto, por qué invertir de impacto puede ser también un buen negocio que te da una rentabilidad, pero al mismo tiempo contribuyes a reducir las brechas que, como dice Marisela, al final nos afectan a todos, ¿no? Tanto del lado climático como brechas de desigualdad. Entonces, creo que pasa por la educación. Creo que ha habido una evolución en el ecosistema estos últimos años. Ya el término de inversión de impacto suena más, digamos, el hecho no más que en una conferencia como el PBCC haya un panel de inversión de impacto y cada vez toma más relevancia. Fondos que no necesariamente tienen una tesis de impacto empiezan a adoptar métricas para empezar a medir el impacto que puede estar haciendo su portafolio, a adoptar prácticas ESG. Entonces empieza como a acercarse hacia el sector de inversión de impacto, y yo estoy segura que eso va a seguir siendo la evolución. Del lado de los LPs, ¿no? De los inversionistas en fondos también, cada vez piden más entender cómo estas empresas, además de ser rentables, escalables, están contribuyendo de alguna manera al cierre de estas brechas sociales, ambientales, y eso al final repercute en la estrategia de los fondos, y la estrategia de los fondos repercute en las startups también, ¿no? En los emprendimientos. Entonces, sí se ve una evolución, sin embargo falta todavía muchísimo. Creo que empieza por el lado de educación, para que entiendan, digamos, los riesgos y también los beneficios de poder incorporar esta variable de impacto en la ecuación. Pero yo estoy confiada de que eso no va a parar, ¿no? Y que así como vemos la inversión de impacto creciendo cada vez más, eso va a seguir por ese rumbo. Me preguntabas hace un rato también como qué criterios vemos. Lo que les decía hace un rato, uno es impacto arraigado en el modelo de negocio, que no haya trade-off. En la medida en que la empresa escale, el impacto inevitablemente tenga que escalar. Y los otros criterios son muy parecidos a lo que te puede responder un inversionista de venture capital, en nuestro caso cualquiera. Entonces, el tamaño de mercado, el hecho de que puedan comerse el mercado, ser los líderes en el mercado, que estén relacionando un problema o solucionando un problema real. Obviamente el equipo fundador es clave, sobre todo en etapas tempranas. El tema de que haya product market fit, que tengan cierta atracción, métricas que va a analizar cualquier fondo de inversión. En el caso de fondo de impacto, lo único que es un layer adicional, que es el primer filtro, y que es el modelo de negocio en sí esté ayudando a generar un impacto social medible, que esa es otra cosa, ¿no? El tema de medición, que puede ser otro tema ya que podríamos explayarnos después. Gracias, Pía. Y creo que lo que has explicado, y también para que conozcan, y los invito a que exploren mucho más de los números, de cómo ven evolucionando este tema de inversión de impacto. Se habla que es más de $1 billón, el último estudio de hace un par de años. Entonces, todo para transmitirles que no se trata pues de un nicho, es algo que viene cambiando, como dice Pía. Los LPs también están cambiando, y entonces el capital en el mundo está buscando generar impacto. Se trata entonces de una oportunidad. Entonces creo que esa es una de las cosas importantes que quisiéramos que tomen de este espacio, y entender cómo impacto deja de ser lo que antes quizá podría entenderse como un nicho. No es un nicho, es la tendencia, es la oportunidad. Así como se hablan de las tendencias de mercado saludable, sostenible, bueno, en las finanzas es exactamente lo mismo, y los números lo respaldan. Entonces es así como fondos como los que están acá sentados están precisamente orientados a incorporar el mundo del venture capital, pero
con generación de impacto, y modelos como nos van a contar ahora José también están justo en esta tarea. Jorge, cuéntanos un poco también de la experiencia de KPTL. KPTL es uno de los más reconocidos fund managers de Venture Capital de Brasil, es un fondo muy grande brasilero. ¿Y cómo ha sido tu experiencia incorporando la inversión de impacto en las estrategias de inversión y cómo eso puede escalar ahora para Perú? Bueno, interesante porque, a ver, yo me presento primero. Yo he trabajado muchos años en lo que era impacto en diferentes otras vertientes y verticales, porque impacto puede tener sector financiero, educación, salud, temas de energía y otros, y con Pia nos hemos cruzado en otras transacciones que tienen que ver en transacciones de private equity o fintech u otras cosas. Yo he hecho un salto de ahí a un fondo brasilero que se llama KPTL, y aquí es interesante porque digamos, luego de conversar con los socios y los partners aquí en este fondo, la idea era cómo replicar algunas cosas que se habían hecho en Brasil en el resto de los países de Sudamérica, por lo menos de Sudamérica. Y es interesante porque KPTL tiene ya alrededor de 10 fondos de Venture Capital en Brasil, solamente en Brasil. No hay otros fondos, no se hacen inversiones fuera de Brasil, pero dentro de lo que, ahora lo voy a contar lo que estamos haciendo, pero dentro de lo que se hizo ahí hubo una inversión agnóstica que tuvo cierta concentración en lo que fue ACTE, FUCTE, de energía y agua, además de otras cosas que se hicieron y que se invirtieron. Creo que para muchos es interesante entender que el mercado brasileño se ha desarrollado mucho en esos sectores y hay modelos de negocios interesantes en temas agrícolas, de energía, medio ambiente, etcétera, que ya funcionan allá y que claramente probablemente es interesante por el tamaño del país. Y la lección que tuvimos es, bueno, y después de todo esto, ¿cómo hacemos para poder seguir creciendo esas tesis de inversión, pero fuera de Brasil? Y aquí es donde vengo yo, un poco me uno al equipo, y la idea es cómo apoyar al equipo en lo que es la inversión de impacto en este caso, pero impacto ambiental, socioambiental, socioeconómico ambiental. Y lo que hemos hecho es crear, en base a la experiencia de Brasil, y traer de la experiencia de Brasil para lo que podría ser Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y otros países que comparten la zona amazónica del país, dos fondos. Uno que es un fondo que va a invertir en bioeconomía, entendido como empresas que producen, procesan algún producto de algún recurso natural, sobre todo del Amazonas, agua, plantas, insectos, algo así, y que a través de algún proceso de transformación en donde se utiliza la investigación y desarrollo, que es clave, que tiene que tener investigación y desarrollo, se haga la identificación o la innovación en algún producto farma, algún producto biofarma, algún producto bioagri, algún producto bioindustria, etc. Y que de alguna forma contribuya no solamente al mantenimiento de lo que es el área geográfica en donde funciona la empresa, pero al mismo tiempo el hecho de poder desarrollar la comunidad y sobre todo de poder plantear algún producto alternativo para la industria que utilice elementos naturales de la economía. Eso por un lado, y luego ese fondo es un fondo que va a operar en lo que es la intersección amazónica de Perú, Colombia, Ecuador, Surinam, Guyana, Brasil, Bolivia, y por otro lado tenemos un fondo climático que es más para Brasil, en donde va a estar enfocado más en lo que son tecnologías limpias. Y básicamente la diferencia es porque Brasil por ahora que lo que queremos es probar las tecnologías en un país que es un poco más grande, que tiene cierta más escalabilidad para luego poder estar seguros que esto podría funcionar en otros países. La tarea no es fácil porque, claro, una cosa es decir, se ha hecho esto en Brasil y bueno, hay que llevarlo a otros países, pero luego pues hay que buscar esos objetivos de inversión, esas empresas en Perú, en Colombia que existen. ¿Qué miramos, por ejemplo? Por ejemplo, temas de colorantes, biocolorantes rojos, biocolorantes azules, negros, blancos. ¿Qué más miramos? Por ejemplo, empresas que trabajan con algunas plantas y que crean algunos compuestos en base a investigación y desarrollo que pueden ser alternativos para los temas de la edad de las personas, manejo de la edad y las consecuencias de la edad en las personas. Temas de enzimas de aguas, por ejemplo, que pueden ser interesantes para producción y reducción en el uso de la energía. Ese tipo de cosas, temas tipo biogás, por ejemplo, a través del uso de residuos sólidos. Y como todos mis compañeros aquí han indicado, la idea es que esto tenga un componente de impacto, en este caso que es un poco más de impacto socioambiental y económico en las regiones, y al mismo tiempo de retorno.
no buscamos encontrar necesariamente un unicornio. Es difícil que yo me pare aquí y les voy a decir que vamos a encontrar un unicornio en ese tipo de empresas. Lo que buscamos es identificar empresas que lo produzcan y, ¿por qué no?, en unos 6, 7, 8 años, transnacionales como una, no sé, voy a decir nombres como Unilever, Natura, Grupo Baje Perú, Alpina Colombia, qué sé yo, países, pueda identificar esto como algo interesante que pueda reemplazar algún producto tradicional que lo tienen al día de hoy. No es que no tengan dinero esas empresas, probablemente tienen mucho más dinero que nosotros en nuestro fondo, pero probablemente al mismo tiempo no se ve que estén interesados en el desarrollo, están más concentrados en lo que saben hacer, y ojalá en el futuro pueda esto ser interesante para ellos, y por qué no esos productos poder verlos en alguna otra parte del mundo gracias a estas interacciones que vamos a tener. Gracias, Jorge. 60% del Perú es Amazonía. Justo coincidimos con Jorge en la COP y se habló muchísimo de la necesidad de movilización de capital y la necesidad de que la ciencia apoye las soluciones, como todo lo que acaba de explicar Jorge en energías limpias, en bioeconomía. Entonces somos un país 100% potente, es una ventaja competitiva, que tenemos misión y que realmente todo el talento y los recursos deberían considerar cómo movilizar recursos para solucionar en parte todos esos retos que tenemos y todo ese potencial. Ahora vamos a cambiar un poco ya la experiencia de nuestros fondos acompañando las inversiones de impacto en América Latina, y vamos a escuchar la experiencia de José Gamboa desde una empresa. Y entonces él nos va a contar un poco de los desafíos para promover la inversión de impacto, incluyendo aparte estos asuntos tecnológicos, y cómo ha cambiado la inversión de impacto la forma en la que ustedes operan, cómo esto ha transgredido a tu modelo y cómo ustedes ahora están trabajando. Buenísimo, gracias Marisela. A ver, nosotros tenemos una mirada distinta y quizá complementaria, más desde una startup de impacto. Mi nombre es José Luis Gamboa, yo soy cofundador de Excuela, y en Excuela nacemos con un propósito muy claro, ¿no? Básicamente lo que nosotros perseguimos es incrementar la productividad de los menos afortunados a través de la educación. Y esto en un contexto muy complejo en que América Latina es la región en el mundo con menor productividad laboral. Entonces es un problema muy, muy grave del cual se habla muy poco y tiene un origen en la falta de competencias en esos trabajadores de primera línea. Entonces nosotros lo que buscamos es resolver este problema con tecnología, pero con una tecnología que se ajuste a la realidad de este ciudadano de a pie, de este trabajador de primera línea. Entonces somos una EdTech que tiene dos pilares muy importantes. Primero, tecnología disponible. ¿Cómo hacemos para impactar a este trabajador de primera línea, a este ciudadano de a pie? Tenemos que partir desde la tecnología que tienen a disposición. Lo que tienen en su mano es un teléfono inteligente básico. Entonces, hemos desarrollado una solución muy ligera, es una aplicación que pesa menos de 2 fotos, consume muy pocos datos, consume muy poco internet y puede incluso ser usado sin conectividad, justamente para que la tecnología no ahonde las brechas, sino que las acorte, que sea realmente un vehículo de desarrollo. Y el otro, digamos, gran dificultad es cómo hacer que alguien que no tiene un hábito de estudio no abandone los cursos, ¿no? La educación a distancia tradicional tiene este gran problema que los videos pregrabados no generan el engagement de aquel que no es estudioso, digamos, que no tiene un hábito de estudio ya desarrollado. Y lo que nosotros hemos desarrollado ahí pedagógicamente es más una suerte de Duolingo de la productividad, como muchos lo deben conocer. Se basa en una dinámica muy interactiva en donde el participante aprende sobre la base de preguntas. Entonces, yo te hago preguntas, contestas, ahí hay una reflexión, quizá te equivocas, recibes feedback inmediato, precargado en la plataforma, y de esa manera se está dando un aprendizaje cognitivamente mucho más activo que si simplemente eres un pasivo espectador de un contenido. Y toda esta interacción genera data,
y esa data permite hacer un acompañamiento justamente con la idea de construir ese hábito de aprendizaje. Si el hábito de aprendizaje no existe, por más bonito que sea el contenido, por mejor formulado que esté, simplemente no va a poder ser aprovechado. Entonces, en este modelo lo que hacemos es tomamos a las empresas y las organizaciones como un centro de gravedad para impactar a sus trabajadores de primera línea, operarios de una mina, su cadena de valor, como conversábamos hace un momento, por ejemplo, en la industria láctea del Perú. Gloria, Nestlé y Laibe trabaja con 30.000 medianos y pequeños ganaderos. ¿Cómo formas a 30.000 ganaderos si no es con tecnología? Entonces ahí lo que hacemos es nos sentamos con los especialistas de estas empresas y construimos un contenido ad hoc para que puedan elevar la productividad de su cadena de valor, lo cual para ellos es pues también un buen negocio. Entonces este valor compartido es justamente lo que nos gusta hacer en Excuela. Y conversábamos antes sobre cómo promover el impacto, ¿no? Cómo pensar en difundir que existan más empresas, más startups de impacto. Y yo creo que todo pasa por el mindset, ¿no? Todo pasa por cómo pensamos y también en qué empresas admiramos, ¿no? Qué ejecutivos son lo que los jóvenes quieren ser, ¿no? Hace, por ejemplo, 20 años, o los libros que leíamos, ¿no? Hace 20 años, pues, General Electric y Jack Welch eran, pues, digamos, el CEO que todo el mundo quería ser. Y él escribe un libro que se llama Winning, ¿no? Y que literalmente él decía que si no eras número 1 o número 2 de una industria, debías salir, ¿no? Y para que hayan ganadores, tienen que haber perdedores, ¿no? Esa es una mirada muy suma cero. Hoy más bien tenemos pensadores y libros como de Simon Sinek, por ejemplo, de The Infinite Game o El Juego Infinito, que más bien lo que te dice es, oye, el propósito es una carrera que nunca se acaba, ¿no? Si tú te enfocas en qué aporte quieres dejar, esa es más bien una mirada mucho más sostenible. Nunca terminas de perseguir ese propósito. Nosotros, por ejemplo, en Excuela queremos incrementar la productividad de los menos afortunados a través de la educación. Eso no implica que nadie pierda, ¿no? Eso simplemente implica que nosotros queremos perseguir ese bien social de manera rentable, ¿no? Y eso hace otro gran componente que es fundamental para el impacto, que es las alianzas, un poco lo que ustedes hacen también, ¿no? Cuando tú ves a alguien persiguiendo el mismo propósito o un propósito parecido, no ves un competidor, ves un aliado, ¿no? Pero si lo que ves es ganarle a tu competencia, el concepto de winning, claramente no vas a estar tan abierto a aliados porque lo que quieres es ganarle al del costado, ¿no? Entonces yo creo que para difundir el impacto, las inversiones de impacto y los emprendimientos de impacto hay que comenzar a pensar de manera diferente y justamente ver que las empresas que hoy día tienen éxito son las que generan impacto. O sea, General Electric no es ni la sombra de lo que fue en los 80s y en los 90s. Entonces, creo que este nuevo paradigma del propósito y del impacto va a convertirse casi en una necesidad el día de mañana si tú quieres tener una empresa exitosa, ¿no? Y yo creo que la clave es escoger qué contribución quieres hacer en vez de a quién le quieres ganar, ¿no? Economía de impacto, llaman el GSG, que es la red a la cual pertenece Aliados de Impacto, ¿no? Estamos buscando generar un cambio económico hacia modelos que puedan generar una economía sostenible. Por allá nos están haciendo caras, yo creo que nos cortaron el tiempo, pero entonces les vamos a dar 30 segundos para cada uno, para que puedan dar una recomendación. Nuestra misión acá es inspirar a estos emprendedores, entonces nos vamos a robar 30 segundos cada uno para dar un mensaje clave a todos estos emprendedores y fondos que están acá, por qué deben trabajar impacto. Empezamos, José, y vamos con los demás. 30 segundos.
A ver, en 30 segundos yo creo que debemos migrar de... hay una, digamos, frase muy popular que es tengo que aceptar lo que no puedo cambiar, ¿no? Y yo los invito a pensar a más bien buscar cambiar lo que no podemos aceptar, ¿no? Y yo creo que hay muchas causas hoy que simplemente son inaceptables, ¿no? El que la educación no sea realmente un vehículo de desarrollo es la causa que nosotros nos hemos comprado, pero hay muchas otras y creo que hoy en día un emprendimiento que tiene un propósito y una causa tiene muchísimas mayores probabilidades de éxito. En mi caso yo creo que básicamente es el hecho de la oportunidad de tener la opción de encontrar algo que solucione y que al mismo tiempo integre, incluya a una comunidad en lo que pueda ser la línea de acción, inclusión financiera, salud, educación, temas de medio ambiente, etc. Cualquiera de estas alternativas pueden ser soluciones importantes, críticas, muchas veces, para ciertas comunidades y eventualmente hasta para el mundo. Entonces, están resolviendo un problema, probablemente con mucho más sentido, no con mucho más impacto, si valga la redundancia, de lo que podría significar otros temas al mismo tiempo. Divirtiéndose, haciendo lo que hace un entrepreneur, pero al mismo tiempo yendo a resolver un problema crítico. Totalmente de acuerdo. Añadiría, creo que construir país, ¿no? Y construir el país en el que queremos vivir. Creo que nadie quiere vivir en un país con el nivel de desigualdad que tenemos hoy. Vemos también, como decían hace un rato, los impactos del cambio climático que cada vez son más tangibles, ¿no? Y si hay una manera de hacerlo, encontrar una oportunidad de mercado, generando una rentabilidad o sea, ¿por qué no, no? Yo creo que esto al final se va a volver mainstream, entonces es subirse a esa ola. Desde nuestro lado es porque es inevitable, es urgente, porque no nos queda de otra. Antes hablábamos de el futuro que queremos dejar a los hijos, hoy estamos en duda del futuro que tendremos nosotros en nuestras vidas. Si no tomamos acción ahorita, no habrá el mañana que nosotros pensamos para nosotros, para empezar. Entonces esto ya es inevitable que lo hagamos y que lo hagamos juntos. Muchas gracias a todos por estar acá. Los invitamos a seguir las redes de Aliados de Impacto. Busquen su propósito. Gracias.